Seguimos en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 4. Hoy solamente vamos a ver el verso 4, a lo mejor van a encontrar que hoy día va a ser un poco más corto, pero porque el 5 con el 6 tiene un poco más de conexión, ¿ya? Entonces, por eso lo separé. Si lo hacía todo junto, también es mucha información. Entonces, bueno, esperamos que el Señor nos guíe en todo esto y que nos quede claro. Pues vimos en el verso desde el 1 y todo lo demás, ¿cierto? Vemos que hay ciertas instrucciones a ver la vida santa que agrada a Dios. El verso 2 del capítulo 4 dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces vimos que se le había dado, cuando estuvieron presenciales, ¿cierto?, en Tesalónica, Pablo, Silas y Timoteo, ciertas instrucciones, las cuales se entienden en un momento, hasta antes de llegar a esta sección, no sabíamos precisamente cuán y cuántas instrucciones se habían dado. Pero ahora ya se hace mención a ciertas instrucciones o un repaso en cuanto a esas que habla de la fornicación, ¿cierto? Entonces, y habla obviamente ahí en el verso 13, ya lo vimos, ¿cierto? Pues la voluntad del Señor o la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y hablamos el peligro que había en la ciudad o en la región por el tema de la inmoralidad sexual, los ritos paganos y todo eso. Entonces la influencia de la práctica en cuanto a la fornicación era muy grande. Entonces, el llamado era estar atento a que no, si algunos salieron de ahí, a no recaer, y si no habían caído, ¿cierto?, a no caer, porque obviamente todo el entorno religioso tenía harto pecado sexual, y hablando directamente de la fornicación, que deriva a toda inmoralidad sexual, ¿ya? Y también vimos que de ahí proviene la palabra que hoy lo usamos para definir la pornografía, pero ahí tiene que ver con las relaciones sexuales o ilícitas, ya en un contexto más general. Entonces, todo eso es importante. Y ahora dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Acuérdense que yo les había dicho que hoy íbamos a empezar a ver 3 principios para mantener la moralidad sexual. 3 principios para mantener la moralidad sexual. Ahora vamos a ver el 1. ¿Ya? Después, si Dios permite, después del paseo a Laja, ya vamos a ver el 2 y el 3. Hoy el título de hoy dice: el cuerpo no debe controlar al creyente. El cuerpo no debe controlar al creyente. Acuérdense que los títulos no son inspirados por Dios, pero algo sugiere. El cuerpo no debe controlar al creyente. Sé que en cuanto al cuerpo que no debe, podríamos decir, el cuerpo no debe controlar al individuo, y aquí hay para hablar, si fuese un mensaje temático, hasta el infinito. Hay muchas cosas a las cuales nos podríamos referir, pero solamente aquí nos vamos a referir a cierto aspecto en la concerniente a lo anterior, a la fornicación y al tema sexual, ¿ya? Porque si queremos, igual yo voy a sugerir alguna idea, pero hay mucho, y por eso lo digo anteriormente, porque esto de el cuerpo no debe controlar al creyente, convengamos todos, hermanos, todos luchamos con nuestro cuerpo. Y esta cosa de luchar con el cuerpo, o el creyente debe controlar al cuerpo, es algo que día a día, y hasta que estemos conscientes en esta tierra de esta lucha interna que tenemos, vamos a tener que lidiar con esta idea, que no nos gusta, que a veces aparentemente mi mente está por sobre mi cuerpo, pero otras veces, cuando somos pasivos, el cuerpo me domina. Expresiones como la que decimos a veces: oh, el cuerpo me está pidiendo,
y uno le sirve al cuerpo. Cuando uno siente una sequedad en la lengua, ¿qué dice? El cuerpo me está pidiendo agua. Bueno, eso no es pecaminoso, no tiene nada malo, ¿cierto? Pero si el cuerpo me está pidiendo una chelita, una cerveza, me está pidiendo, no sé, los brebajes que hay en este tiempo, un vinito blanco con frutilla. A ver, ¿el cuerpo te está pidiendo eso? ¿Ah? ¿Qué te está pidiendo tu cuerpo? Mi cuerpo me está pidiendo descansar. Pero si lleváis como 2 años descansando. ¿Me entiendes? ¿Cómo eso, el cuerpo, lo debemos controlar nosotros? Y es una lucha en todo ámbito, es para creyentes y no creyentes. Pero en a lo que nos concierne a nosotros como creyentes, tenemos más herramientas dadas por Dios para controlar el cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, que es Dios hablando y Dios viviendo en nosotros a través de su Espíritu. Tenemos una ventaja, podríamos decir. Esa ventaja tenemos que usarla para controlar nuestro cuerpo. Porque más adelante vamos a leer y vamos a ver que Dios nos da y nos dice y nos mandata que seamos controlados por el Espíritu Santo. Y le vimos harto en el estudio de Gálatas. ¿Ya? No satisfagáis, de cierto, los deseos de la carne, que son contrarias con el Espíritu. Entonces, ¿qué dice el Señor? Anda en el Espíritu. Y ya vimos cómo es andar en el Espíritu. No es una meditación media no sé qué, y andar así como un volado y andar viendo cosas raras. No, es ser controlado por la palabra de Dios. O sea, lo que manda la Biblia, tenemos que procurar de hacer y obedecer y andar en eso. Es controlado por el Espíritu, no tan solo por unas leyes así, sino que porque el Espíritu dice no roba, no, esto no fornica, no, esto no. Entonces uno está en el Espíritu, hace el bien porque el Espíritu perdona, porque el Espíritu me dice que tengo que hacer. Y todo el comportamiento lo someto al Espíritu, porque el Espíritu me debe controlar. Ahora, si yo descuido esa relación con el Espíritu de Dios, obviamente, ¿qué sale? El cuerpo. El cuerpo empieza, puede el cuerpo de nosotros, del creyente, ya, que tiene esa tendencia pecaminosa. Yo otras veces le he dicho como que se levanta, resucita y nos empieza a controlar. Y todo lo relacionado al cuerpo, de lo malicioso, ¿cierto? Empieza como a florecer. Y eso es lo que nosotros sí, ese cuerpo lo que tenemos que controlar nosotros. El texto y toda su Biblia, la Reina Valera, ¿están todos con la Reina Valera o no? ¿O algunos tienen NTV? Bueno, para todos los que tienen la Reina Valera, dice, cada uno de vosotros debe tener su propia esposa. Ya. Y aquí vamos a explicarlo al principio para que después no tengamos duda. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Pero aquí hay una traducción no precisa. No es que sea un error, sino que una imprecisión en la traducción. Casidoro Reina de Valera, ¿cierto? O la Reina Valera tradujo esposa. ¿Ya? Si dijésemos, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad, sería para los puros casados y el resto queden excluidos. Yo no estoy casado, así que yo, ya. Pero en el original, la palabra donde debiese ser, o sea, donde dice esposa, la Reina Valera, corresponde a vaso. Y vaso aquí en este caso lo tradujeron porque lo relacionaron en el contexto del matrimonio, pero este pasaje no habla del matrimonio. En el matrimonio, con respecto al trato de la esposa, debe ser tratada como un vaso frágil. Ya no es que lo sea, sino en la analogía de ser tratada. Pero este pasaje, obviamente, cuando uno empieza a estudiar, aquí hay muchas teorías, muchas controversias, pero no cabe ya la mejor interpretación a que sea esposa, sino
porque si no a cuerpo. Por eso la NTV y otras versiones van a decir que cada uno, dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad o control de su cuerpo. ¿Se entiende un poco más? ¿Ya? Porque no tendría lógica de vaso si aquí no está hablando para nada del matrimonio, de la santidad del matrimonio. Este aquí no es el punto ese. Entonces, dicho eso, bueno, y de ahí obviamente vamos a seguir explicando esta misma parte. Los creyentes debemos mantener el control sobre los deseos carnales. Carnales, cuerpo, carne, siempre asociamos lo mismo. Por eso Pablo exhortó a los tesalonicenses a que cada uno de ellos supieran controlar sus apetitos corporales. De manera gráfica, cuando usted siente hambre, ¿dónde siente el hambre? ¿Dónde? A ver, ¿ah? ¿En el estómago? ¿Dónde más sienten hambre? ¿En la mente? A mí nunca mira, para refutar un poco el hambre en la mente, yo puedo decir, nunca sentí un retorcijón de cerebro. Así que voy a descartar esa parte. Pienso sí en comer, porque es la hora. Pienso en comer, ¿ya? Pienso, ¿se entiende? Porque a la una siempre como. Y están algunos los que, es que tengo que comer porque yo como almorcé a tal hora y están los que estamos por hora. Lo saca a la media hora después, esa persona se está muriendo del hambre, porque es por horario. Y ese horario lo tiene en la mente. Pero están los que podemos sentir un retorcijón en el agua, un vacío, ¿cierto? Es una expresión del cuerpo, que el cuerpo está asimilando y eso tiene que ver con los sentidos. Y todos sabemos que los sentidos por algo los puso el Señor, son expresiones. Pero los sentidos también los vamos a llevar al corazón. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando los papás retan a los jóvenes, a los más chicos? Ve que nosotros pasamos una edad donde andábamos comiéndonos todo a cada rato. Y ya, de nuevo te estás con otro pan. No te comiste uno, es que tengo hambre, que tengo hambre. Son máquinas de devorar, ¿cierto? Los jóvenes, los adolescentes. Ya. Podríamos analizarlo, es un proceso hormonal. Es un proceso que está relacionado con el crecimiento, el desarrollo, etcétera. Ya. Y a lo mejor podríamos decir que esos adolescentes o esos jóvenes, ¿cierto?, a esa edad son controlados por el apetito, por el cuerpo. Y nosotros, ya creyentes, debemos madurar para tener el control y el dominio sobre nuestro cuerpo. Y cuesta. Cuesta hacernos el hábito, cuando decimos todos básicamente debemos leer la Biblia, lo asumimos, ¿cierto?, porque tenemos que hacerlo, y la oración, dos cosas que nunca las vamos a sacar de nosotros. Pero nos encontramos con el cuerpo. Que el cuerpo está cansado, por lo tanto, si se pone a leer, le da sueño, cierra los ojos. Se perdió. Y el dominio sobre eso, el cuerpo tuvo la victoria. Entonces cuesta. Yo estoy ilustrando cosas simples en cuanto al dominio que debemos tener sobre el cuerpo. La oración igual, a veces decimos, yo me puse a orar, estuve como 1 hora orando. Pero no sé en qué parte me quedé dormido, o me quedé dormida, dicen algunos. ¿Ya? Podríamos decir, la batalla la tuvo el cuerpo. Entonces, cada creyente tenemos la responsabilidad personal para controlar el cuerpo. Cada uno debe controlar su cuerpo. Y esto convengamos, hermanos, cada uno ejerce el dominio. Lo que le sirve a uno no le sirve al otro. Porque a veces queremos estandarizar esto. No, porque ¿cómo tú no vas a poder dejar eso? ¿Cómo yo? Hermanos, todos tenemos un cuerpo y luchamos con un cuerpo que, caramba, que duro de someter. Y cada uno debe conocerse en el sentido cuál es la debilidad de mi cuerpo, porque la debilidad de mi cuerpo no es la misma de su cuerpo. Están los que no duermen nunca y con 1 hora, por decir, en la noche ya están listos ya. Y hay otros que necesitan un poquito más de tiempo.
ya, un día, cosas como eso, ya. Necesitan dormir 23 horas al día y queda una para algo. Pero cada uno sepa, o sea, podríamos convenir que para controlar mi cuerpo tengo que saber cuál es la debilidad. Cuando dice que cada uno de vosotros sepa, la palabra sepa controlar, ¿cierto? O sepa tener su propio control del cuerpo, vamos a sacar o omitir la palabra esposa, ¿ya? La palabra sepa viene de oída, que conlleva la idea de tener el conocimiento o la habilidad necesaria para alcanzar una meta deseada. Vuelvo a leerlo para que tenga sentido. Esto viene de la palabra oída, en el original, que conlleva la idea de tener el conocimiento o la habilidad necesaria para alcanzar una meta deseada. O sea, podríamos decir que cada uno de nosotros tiene que tener la habilidad, ¿ya?, necesaria para alcanzar una meta. ¿De qué? De controlar el cuerpo. Cada uno tiene que tener la habilidad de controlar su cuerpo. Parafraseando el texto, ¿se entiende? Y ahí donde nosotros estamos al deba, ahí donde nosotros nos falta esa habilidad de controlar nuestro cuerpo. ¿Han escuchado o leído el proverbio que cuando dice que cuando estés en un banquete pon un cuchillo en tu garganta? ¿Ya? Eso se refiere a poner control, a restringirse cuando estés delante de alguno, ¿cierto? Para que no digan, esta andaba muerto el hambre, se comió, dejó el plato limpiecito. No. Uno tiene que controlarse, sobre todo cuando estamos delante de gente, cuando nos observan. Nosotros debemos ser prudentes y controlar el cuerpo. Traía un hambre, controle su cuerpo. Yo estoy haciendo esta analogía tan simple, de cosas simples. Y después vamos a pasar un poco a cosas más complejas. Porque si no podemos dominar las cosas simples, imagínense las complejas. Entonces nosotros tenemos que tener esa habilidad. Entre paréntesis, nosotros ahora vamos a ir a tener culto unido en Laja. Y nos van a dar de comer. ¿Ya? Todos con este sermón tienen que llevar su cuerpo controladito. Mira, el bus como hace todo para que cuando lleguemos allí demos una buena impresión. No, con esto estoy listo ya. La mitad de un turito. ¿Sí? 4 arroz nomás, 4 granitos. No sé si va a haber arroz, pero generalmente hay. Y van a decir, los hermanos que son así. Ay. Entonces, no están gorditos por estar gorditos, están rellenitos de amor nomás. Así no, eso van a pensar, digo yo. ¿Pero por qué? Porque nosotros queremos controlar, hermanos, y esto es algo que tenemos que ejercitar. La primera vez que nos proponemos algo, sale la mitad o no sale. Esto se ejercita. Todo cristiano necesita conocerse bien para mantener sus debilidades y propensiones al mal, para que con ello sepa tener ya su propio cuerpo en control. O sea, cada cristiano debe conocerse cuáles son sus debilidades. Aquí ya ahora no estoy hablando solamente del comer. Ya. Puede ser, como decía, un deseo de tomar alcohol, que no en sí mismo no es malo, pero el alcohol lo puede llevar a emborracharse y ya puede llevarle a una tendencia que al final usted lo domina. No puede estar sin eso. Cuando dice sepa tener, esa combinación sepa tener es obtener una maestría sobre. Cada uno debe tener esa maestría, esa habilidad por sobre el promedio. Yo sé tener en control mi propio cuerpo, mi propio vaso, que no es esposa, ¿ya? Cada uno de nosotros, como un utensilio, debiésemos tener el control y dominio sobre nosotros. Aquí le leo la versión NTV del mismo versículo, como dice el 4.4, dice, como resultado cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. ¿Ya? Queda un poco más claro que la Reina Valera en ese sentido, porque estamos viendo que hay que controlar ¿qué? El cuerpo. Como resultado de lo anterior, la voluntad de apartarse de la fornicación,
Cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Aquí Pablo nos está refiriendo al matrimonio, ya lo dije, ¿cierto? Por lo tanto, no queda bien el uso de que cada uno tenga su esposa. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo. Como ocurre en la cultura de hoy, la cultura de la época de Pablo, que operaba en gran parte de acuerdo con los apetitos físicos y las emociones impulsivas y superficiales, las palabras del eslogan, si te hace bien, hazlo. Eso es el eslogan contemporáneo y también en la época de Pablo. Podríamos, tiene su variante, haz lo que dicta tu corazón, haz lo que tú quieras. ¿Quieres ser feliz? Dale rienda suelta a tu vida. Somos libres, son expresiones genéricas, ¿ya? En cuanto a la manera de vivir, y esto asocia al cuerpo, a los días. Es como este mundo, ¿para qué uno viene al mundo? A pasarlo bien. Son eslogan, no siempre lo usan todos, ¿ya? Pero los que son, usted sabe que a lo mejor todos tuvimos un amigo, ¿cierto? Que le decíamos, este era bueno para estar aquí en farra, en fiesta, y ese siempre su eslogan era, no, si de esta vida no hay otra, lo tomado no lo quita nadie y pasarlo bien en la vida, ¿ya? Para esas personas es como darle rienda suelta a todo. Entonces, estos lemas de si te hace bien, hazlo. Pucha, hacer tal cosa, y a veces pueden ser cosas irresponsables, de la perspectiva de nosotros, pecaminosas. Haz lo que dicta en tu corazón, o hago lo que siento. Yo siento hoy día tal cosa, yo siento tal cosa, usted siente tal cosa, pero el detalle muy importante para nosotros los creyentes, acuérdense, que engañoso es el corazón. Los sentimientos son buenos si están sujetos a la palabra de Dios, o sea, el corazón se sujeta a lo que dice Dios, porque todo lo que yo quiera sentir no es bueno. Y en el orden de las cosas pecaminosas, obviamente contrario a lo que dice Dios. Imagínese si yo le dijese ahora, yo siento ahora un hambre, sé que me voy a ir a comprarme algo para comer. Y el sermón, no sé, pues, sienta que hasta aquí llegamos nomás. Y cada uno usa sus sentidos. Hermanos, y dentro del sentido, o cuál es el envase de los sentidos de nosotros, el cuerpo. Nuestro cuerpo, nuestra mente, lo que está, cada uno de nosotros tenemos que controlarnos. O sea, todo esto de que haz lo que quieras, ¿cierto? Si te hace sentir bien esto que lo otro, ¿cierto? Son filosofías y no son nuevas. Por ejemplo, Pablo da ciertas instrucciones enérgicas a los corintios, primero a los Corintios 6, verso 13 y verso 15. Imagínense que uno observa a través de la historia las civilizaciones, países, ¿cierto? Tribus, reinos, y cada uno han tenido un sentido particular de la vida o de llevar su sociedad. Para algunas tribus, por ejemplo, africanas, han visto ustedes en los videos de la televisión o en las plataformas, ¿cierto? Usted ve que se sajan la piel y se hacen dibujos en la piel, se agrandan las orejas, aquí el labio y todo lo demás, ¿cierto? Y para ellos eso es bonito. Es su perspectiva de la vida. ¿Ya? Es el manejo y el dominio de su cuerpo. Para algunos el cuerpo no es nada, para otros fue muy valioso, lo cultivaron, hicieron músculo y todas las cosas. Se va entendiendo cómo cada uno, unos eran fanáticos de sus cuerpos y otros no eran fanáticos de sus cuerpos. Y así cada civilización ha tenido su perspectiva, cada sociedad ha tenido su perspectiva sobre el cuerpo. Y la Biblia hace mucho énfasis al cuerpo. Y por eso aquí, dentro del contexto de los corintios, después
después de Cristo, ¿cierto? Dice y hace este llamado. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y el Señor le importa nuestro cuerpo. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debiera tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás, dice aquí. Hermanos, si Dios nos compró completos. No solamente el alma de nosotros. Podemos decir, en algunos pasajes dice, el alma le pertenece al Señor. Sí, pero como el alma está en otro cuerpo, y mientras estemos aquí, tenemos que cuidar el cuerpo. Cuerpo que por el pecado lo hemos deteriorado, que por el pecado lo hemos descuidado, etc. Pero ahora con la nueva responsabilidad en Cristo, nueva le digo yo, en el sentido que Dios ahora nos ha enseñado, nos enseña, debemos controlar nuestro cuerpo. Cuando estamos rechonchitos, guatoncitos, ¿cierto? ¿Qué le dicen algunos? Oh, hermano, que tiene bien adornado el templo del Señor. ¿Por qué la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Señor? Habita el Espíritu Santo. ¿Lidiamos con eso? Sí. ¿Luchamos con esas cosas? Sí. Pero en el ámbito de la inmoralidad sexual, como dice aquí, ¿se podría el cuerpo que fue comprado a precios de sangre, ¿cierto? Y después dice parte, o como miembro acá, unirlo a una prostituta? Jamás. Como decía el texto ahí de Corintios, el uso de las palabras comida, estómago, o viandas, o vientre, ¿cierto? Probablemente fuera un dicho que consideraba toda gratificación física como natural y normal. Y veía el sexo como a la comida algo puramente biológico. Hoy en día la satisfacción sexual está pensada, aparte de la parte pecaminosa, ¿cierto?, explicada por los científicos, que es para ya gratificar, es algo que está ahí y que hay que usarlo como sea. Al parecer algunos de los corintios usaron esta analogía para justificar su inmoralidad sexual. Eso que comparaban el sexo que se hace con el, o se comete con el cuerpo, o la inmoralidad sexual, igual que la comida. Así como Dios nos hizo ya el estómago para comer, para ya los aparatos reproductores, también para el deleite y el placer de la vida, lo tenían al mismo nivel. Y eso no es así. Acuérdense que nuestros cuerpos, o sea, son miembros, nuestros miembros deben ser puestos delante del Señor en santidad. Podríamos decir, los miembros de nuestro cuerpo, nuestras manos, ¿están hechas para asesinar? Cuando habla la Biblia de los pies, ¿deben estar puestas para qué? ¿Para acudir con diligencia a hacer el mal o para llevar las buenas nuevas de salvación? ¿Se dan cuenta? Ahí hay muchas analogías en toda la Biblia que están ahí, que a veces están encapsuladas, pero si los tomamos en cuenta y hablando del cuerpo, y si hablamos, por ejemplo, de los oídos, son partes, son miembros del cuerpo, los oídos. ¿Y qué dice la Biblia? La palabra de Dios viene por el oír. ¿Y ahí yo qué estoy usando? Estas cosas. Los ojos son las ventanas del alma, el corazón, los sentidos, ¿me entiende? La cabeza. Hay una estructura corporal, cuando nos ponemos la armadura, ¿dónde se la pone usted? En un cuerpo. Y por eso esa misma armadura en Efesios dice, nosotros tenemos que ponernos la armadura, vestirnos de esa armadura. Porque ¿qué? Dios quiere y pretende con esa analogía de proteger el cuerpo. Por eso es importante.
Por lo tanto, el apóstol advirtió a los corintios, como lo había hecho con los tesalonicenses, que los creyentes no deben permitir que el pecado nos controle. En su lugar, los cristianos deben conocer la importancia de disciplinar sus cuerpos para honrar a Dios. Primera a los Corintios 9:27. La importancia de disciplinar los cuerpos para honrar a Dios. Primero los Corintios 9:27 dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer, como un atleta. Hermanos, esto requiere paciencia, constancia. El cuerpo se disciplina no en un día, ni una noche, ni una hora, en el pasar de los días. Dice, de lo contrario temo que después de predicarles a otros yo mismo quede descalificado. Necesitamos entrenamiento, rigidez. Nuestro cuerpo tenemos que usarlo para no en ocasión del pecado. Por ejemplo, cuando hablamos de los miembros del cuerpo o controlar el cuerpo, en nuestro cuerpo que tenemos, según Santiago 3, del 1 al 12, una lengua. ¿Ya? ¿Y qué tenemos que hacer con ese miembro? Y dice que es uno de los más insignificantes, pequeñito. Y hace contraste con los animales y esto, lo otro. Yo creo que tú has leído Santiago 1, o sea, Santiago 3, del 1 al 12. Y habla de dominar la lengua. ¿Y qué pasa a veces en nuestra lengua? Porque la lengua, entiéndese que usted la lengua no sé, suena bien irónico, pero su lengua habla sola o usted piensa lo que habla. Ahora, si no piensa lo que habla y lo que va a decir y no decir, está con un problema. Porque yo creo que esta parte, primeramente la mandíbula se tiene que abrir en el ejercicio práctico de hablar, ¿sí o no? Y de ahí lo que hablemos y uso de la lengua, acuérdense que esto es una personificación de la lengua al ser. Entonces eso, yo no quise, lo que yo dije no lo quise decir, pero si lo dijo, o su lengua se adelantó sola y habló. Entonces nosotros debiésemos tener control, dominio sobre nuestro cuerpo, específicamente si hablamos de este pasaje a la lengua. Porque en ese mismo pasaje habla que de una fuente no puede salir agua dulce o agua salada o amarga o dulce, una cosa así, ¿se acuerdan? Entonces en nuestra lengua no puede salir bendición y después maldición. Ay, amiga, que te quiero harto. Y después que sea la amiga, este me cae más mal. ¿Se entiende, no? Entonces el dominio sobre... Ahora a lo mejor yo puedo pensar cosas malas, pero en ese momento mi pensamiento, ya, que está en mi cuerpo, que está en mi ser, lo paso por el corazón, que el corazón es engañoso, pero como lo tengo adiestrado en la palabra de Dios, y me dice que no debo pensar mal de mis hermanos, que tengo que decirlo, tengo que soportarlo, y que tengo que todo lo que dice la Biblia, tengo que diluir ese pensamiento. Eso de que te voy a decir algo en el amor del Señor y algo feo, no lo diga, porque va a destruir una vida, ¿para qué? Antes de decir, antes de eso, antes que salga veneno de nuestra boca, sino que debiese salir bendición de nuestra boca, llévelo al Señor para que eso se elimine. Sería controlar mi lengua, sería controlar mi cuerpo. ¿Se entiende eso? Eso a lo mejor es difícil. Convengamos que no es de la noche a la mañana. ¿Cuántas veces cuando hablamos del pecado de la murmuración, está asociado aquí al hablar? Es que me dijo yo, ¿qué tendría que hacer usted cuando traen algo fresquito? Y ahí empiezan los oídos. Échale. Pero no son las orejas, pues no son el tímpano, las cosas que están adentro, que no sé cómo se llaman. Que un día la barba me los contó todo. Desde un hueso no sé cuánto en el otro. No, lo que entra por ese
sentido, entra al cerebro. Hermanos, ese es el punto, debo dominar automáticamente cuando alguien yo estoy sintiendo en mi corazón, que como todos lo sentimos, que me va a traer algo que es malo de otra persona, le digo, no me interesa. No lo quiero escuchar, quédate con eso. Y se mata todo eso. Y eso hay que adiestrarlo, el cuerpo. Porque a veces, obviamente, que el texto apunta a lo sexual, pero también hay cosas otras que no son sexuales, pero que también están, por eso estoy ilustrando la lengua, el bendecir, el maldecir, el escuchar. Gálatas 5:16 dice, Gálatas 5:16, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa que habita en nuestro cuerpo se quiere levantar y hacernos llevar al pecado. Pero no debe ser así, sino que controlado por el Espíritu, yo contrarresto a eso. Yo lo decía, cuando nosotros involucramos los pecados del ver, la vista, vamos por la calle y ustedes saben que nos llama la atención el sexo opuesto. Puede pasar una mujer, un hombre, puede pasar un hombre. Cuando con mi esposa vamos a Santiago y uno, por ejemplo, viaja en el metro, la locomoción o anda por cualquier parte de Santiago, los hombres, vamos a hablar de la capital, andan más producidos que nos parecen modelos. Es una observación general, no es que yo lo diga, ni porque trabajan obviamente en departamentos, en oficina, en otras cosas. Convengamos que en Linares, donde nosotros vivimos, nosotros los hombres andamos de acuerdo al oficio. Generalmente aquí si hay ciertos oficios, usted va a andar ahí más enrajoso, porque no es lo mismo. O si ve a la otra persona, salvo que usted pase por el centro mismo, no es lo mismo, y somos menos también. Pero cuando uno va a Santiago, parece que todos los hombres, y un corte por acá, pero ahora, en serio, si uno los ve, se sube al metro, olorositos todos, y con estos perfumes árabes que hoy día están de moda, entonces uno queda mareado con tanto olor. ¿Qué quiero decir con eso? Los sentidos del sexo opuesto se maravillan con ver, Entonces exacerba eso. ¿Qué puede pasar con una casada del decir, y sobre todo si viene del sur, tiene pasado humo? ¿O no? Puede encender una pasión en cuanto al orden sexual, ¿o no? Porque todos nos deslumbramos si vemos a alguien del sexo opuesto, si tiene algo que se sale de lo común, toca nuestros sentidos. Entonces no nos podemos engañar y decir, no, yo no sentí el olor. No, yo no vi que estaba tan maquillado, tan esto, tan lo otro. Entonces, hermanos, y en eso que debemos ser controlados por el Espíritu. Obviamente vamos a observar, vamos a ver, pero que no los pajaritos que vuelan en nuestra mente hagan un nido aquí. No desear ni codiciar y irnos al otro extremo. Con todas estas mujeres que vi, voy a cambiar la que tengo en la casa. Pasa cebolla que está ahí. No, usted es fiel a sus convicciones. Su cuerpo lo somete. ¿Se cuenta cómo las cosas naturales podemos contrastarlas con que el cuerpo a veces nos traiciona? Obviamente. Nosotros podemos decir que cuando pasamos frente a una vitrina de comida, o cuando sentimos ese olor a frito así de hamburguesa, de carne asada, automáticamente el cuerpo quiere de eso. Nosotros lo sometemos. Eso mismo lo podemos llevar a ilustrar, ¿cierto?, en el ámbito sexual. Un buen trato en el trabajo. Ay, que anda olorosito, don tanto.
en serio, y el don tanto no anda tan olorosito, pero como lo están tratando y el don tanto viene y después cae en pecado con alguien. ¿Ya? Hoy el día anda bien, hoy los zapatos lindos que anda trayendo. Y le empiezan a elogiar y viceversa, y para un lado y para el otro. Y podemos caer en eso, en pecado sexual. No de la noche a la mañana, pero a veces eso es elogio. ¿Por qué no se lo dice a su esposa? Es que anda siempre igual, pero elógiela igual. Yo te amo, tú eres la... Mire, tiene una gama de cosas para elogiarla siempre. Si no estaba conmigo, no estaría en un lugar mejor que conmigo, ni en el palacio de no sé dónde. Sí, en serio. Yo a veces le digo a mi esposa, si hubiese estado en un palacio, imagínese pasando poet para allá y trapeando todo un palacio. No termina nunca, po. No, entonces mejor en la casa, es más chico. Yo pensé en eso, menos gasto, una broma. Pablo exhortó a los tesalonicenses a controlar sus cuerpos con propósito de santidad y honor. O sea, ¿para qué tenemos que controlar nuestro cuerpo? Para estar en santidad, apartado del pecado, y honrar a Dios, que nos da el cuerpo. Como se indicó en la explicación del 4.3, ya, cuando dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La santificación quiere decir apartarse del pecado para Dios, para el propósito de vivir una vida santa, pura, ¿ya? Honor es el resultado de la separación del pecado. Nosotros cuando nos apartamos del pecado, estamos honrando ¿a quién? A Dios, que es santo, y nos identificamos con Él. Por eso es honrar. Si nosotros somos santos, es porque Dios es santo, o sea, tenemos una conexión, hay una congruencia, o sea, hay alguna afinidad, por decir así. Y eso honra a Dios. Nosotros los creyentes debemos esforzarnos por separarnos completamente de la inmoralidad, de modo que podamos honrar con nuestros cuerpos que pertenecen a Dios y usarlos para glorificar a Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Cuando alguien hace lo contrario para lo cual fue contratado, estaría deshonrando a quien lo contrató. ¿Qué se espera si usted le contrata a alguien para que corte el pasto de su casa? Que haga eso. Para eso yo le estoy pagando, ¿cierto? Y si no lo hace, estaría deshonrando. Supongamos que es para que vaya a cortar el pasto y no sé, se pone a clavar tabla o lo peor sería, se queda dormido ahí y no hace nada. Sería una deshonra. Entonces, para lo que Dios nos hizo, para lo que Dios nos llamó, porque Dios nos llamó, y otras veces también lo hemos visto, y la Biblia dice, para que andemos en las obras que Él preparó de antemano, para que sirvamos al Señor, sirvamos a los hermanos. Pucha, hay una cantidad de cosas que tenemos que hacer, por las cuales usamos nuestros miembros para eso, usamos nuestro cuerpo para eso. Para la evangelización uso mi lengua, porque estoy honrando al Señor. Me abstengo de muchas cosas porque yo soy del Señor y no lo voy a deshonrar. Efesios 1, 21, 23. Estos textos tienen que ver con la honra y a quién honramos. Ahora Cristo está muy por encima de todos, sean gobernantes, autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Cristo, el todo, el supremo, el que debe recibir toda la honra y todo honor, es el que ha puesto, ¿cierto? Dice, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Entonces, si Dios hizo a la iglesia
Para honrar a Cristo, ¿qué hace la iglesia? Tiene que ser consecuente. Otro pasaje también habla de esto de honrar a Cristo. Es honrar a quien nos ha hecho, nos ha puesto para salvación, para santidad. Hebreos 13:20 dice, y ahora que el Dios de paz, que levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre. Habla aquí de quien el supremo Dios que levantó de los muertos a este Señor, cuando dice el gran pastor es Cristo, ¿cierto? Y nosotros somos sus ovejas y le debemos corresponder en honor, en honra hacia Él. Si Dios es el gran pastor y cada uno de nosotros somos sus ovejas, ¿cómo honraríamos a ese pastor en la analogía de pastor? La oveja se tiene que comportar como oveja. Si la oveja se comporta como otro animal, está deshonrando al gran pastor. Si va la oveja, y acuérdense que siempre hemos hecho este ejemplo, para que no se me asusten, y va la oveja y ve un barro por ahí, y la oveja se tira al barro y se enloda con el barro, ¿qué piensa usted? Si viéramos esa imagen, ¿qué pensaríamos? Se está comportando como un chanchito. Porque los chanchitos hacen esas cosas, las ovejas no hacen esas cosas. Las ovejas viven normalmente en un redil y obedecen la voz del pastor. Si la oveja no obedece la voz del pastor, entonces, ¿qué pasa? Cada uno de nosotros, cuando obedecemos al Señor y sometemos nuestro cuerpo, estamos honrando a Dios. Entonces, todo esto que vemos aquí, que cada uno de nosotros sepa mantener su propio cuerpo en santidad, honra a Dios. Por eso el Señor, y aquí a través de Pablo le dice a los tesalonicenses, que ustedes tesalonicenses tienen que mantener su cuerpo controlado en santidad. Con eso honran a Dios. Con eso la iglesia se distingue de las que no son iglesias, por decir así, de lo que son sectas, de los que no son religiones, o son religiones que no son de Cristo. Si nosotros decimos y honramos al Señor con nuestro cuerpo, siendo obedientes, no podríamos ser una iglesia por decir que seamos buenos para pelear, que cuando le dicen, que son la iglesia mochera, rosquera, así como, no podemos ser así, no podemos ser todo un grupo de estafadores, no nos podemos distinguir por eso. Si bien siempre nos van a maldecir y a tratar mal, sí, nosotros somos, usted sabe lo que dicen de nosotros, pero nosotros procuramos honrar a Dios, porque Colosenses 1:18 dice, Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es la cabeza, nosotros los miembros. Por eso como miembros y como parte del cuerpo, nosotros el cuerpo lo tenemos que controlar. Y el último pasaje, 1 de Pedro 2:25 dice, antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, el guardián de sus almas. Entonces, honramos a ese, como dice, pastor, guardián. Para honrar al pastor y guardián de nuestras almas, nuestros cuerpos los sometemos. Cada uno de nosotros tenemos que someter nuestro cuerpo. Todos. Se entiende un poco que esto no es para líderes, no es para esto encargado del ministerio, no es solamente para el pastor, es para todos nosotros. ¿Usted tiene cuerpo? ¿Sí o no? Listo, está listo. Cayó en la analogía, cayó en la salud. Si usted tiene cuerpo, tiene que obedecer esto.
salvo que usted no tenga. Que lo tengamos más blindado es otra cosa. Que usted lo tenga más ordenadito, ya. Hermanos, con esto, repasando, como resultado cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. El título decía: el cuerpo no debe controlar al creyente. Esto, hermanos, es parte. El cuerpo no nos debe controlar. Las herramientas están en la palabra. El pecado, esta frase creo que no se las leí. El pecado sexual no es un siervo, es un amo poderoso. Todos los pecados de connotación sexual, de acuerdo a esto, comentario, es un amo poderoso. ¿Ya? ¿Por qué es un amo? Porque nos puede controlar. Y alguien va a decir: no, yo controlo. Puedo ver así como cuando uno dice, puedo ver pornografía por un hoyito chiquitito. Puedo desear la mujer del prójimo así un poquito nomás. Puedo esto y lo otro, pero como eso no me domina. He codiciado, no, como a 2 mujeres nada más, 2 hombres nada más. El casado del otro, la casada del otro, no sé, cualquier cosa que tenga que ver con el aspecto. Cuidado, que ese pecado y el pecado de connotación sexual o inmoralidad sexual es un amo poderoso. No nos puede absorber, nos puede dominar. Y usted y yo podemos decir: no, si yo lo tengo dominado. No, cuando usted diga yo tengo dominado, ya lo dominó. Uno puede dominar. El pecado sexual, cuando nos gobierna, todo el planeta le va a decir a usted que usted está mal y usted dice que no. Lo va a enceguecer, le va a quitar sus sentidos y todo, y su cuerpo se va a adormecer en ese pecado. Y usted que creía y que dice: yo te he dominado este pecado. No, el pecado fue su amo y es su amo y de ahí no sale. Hasta que Dios tenga el poder, la misericordia de sacarlo de ahí. Y es difícil. El pecado sexual es muy, muy poderoso. Alguien podría decir, es como un vicio. Sí, podríamos decirlo así. El pecado sexual, cuando entra, ¿cierto?, pone a las personas insensatas, sin sentido. Por eso a veces uno ve parejas que dicen: ¿por qué andáis con ese que te pega? No, pero es que igual, cuando estás sano y bueno me da cosa. Pero si te engañas, pero no importa. ¿Sí? Porque a veces están unidos en pecados sexuales. Y eso cuesta, y la persona cuesta sacarlo, porque cuando llega a salir de ahí, cuando Dios tiene misericordia y puede sacar esa relación o ese mal hábito o lo que sea, ¿cierto? La persona dice: oh, todo el tiempo que perdí, toda la insensatez. Y si yo te decía, y yo te decía, y todos decían: ¿y cómo no entendí? ¿Por qué no me pegaba ahí? ¿O por qué tú no me decías? Porque cuando te lo decíamos no reaccionabas. Porque el pecado se enseñoró, estaba ahí, es un amo poderoso. Ojo, hermanos. Y ahí ni siquiera estamos viendo las consecuencias. Pero no podemos nosotros decir: no, yo voy a pecar un poco, total, necesito un poco. Con respecto al pecado sexual, se convierte automáticamente en un amo poderoso. Difícil. Oremos al Señor. Hermanos, en este verso no hemos dicho todo, ya saben, la próxima, cuando nos toque, veremos el verso 5,
no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y así vamos a ver esto del pecado, del dominio. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar. Primero vamos a cada uno confiese su pecado. Padre, en el nombre de Jesús pedimos, Señor, perdón, porque, Señor, nuestro cuerpo, nuestra pecaminosidad, Señor, nos ha dominado y nos hemos confiado de nosotros mismos. Perdónenos, Señor, como iglesia. Y ayúdanos, Señor, en el día a día, denos la fuerza. Denos, Señor, esa habilidad de abandonar el pecado o de controlar, Señor, como decía el tema, el cuerpo. Cada uno de nosotros sepa dominar su propio cuerpo. Cada uno de los miembros de nuestro propio cuerpo que sea puesto a servidumbre, Señor, suyo, no al pecado. Ayúdenos en ello, Señor. Señor, todos somos débiles. Nadie puede decir yo soy fuerte en esta área porque aún así podría sucumbir al pecado. Por eso, Señor, ayúdenos, porque si no es usted que nos santifica, si no es usted que nos redarguye a través de su Espíritu, Señor, solo no podemos. Señor, somos débiles, necesitamos de usted. Gracias, Señor, porque aún cuando nos amonesta, nos corrige con su palabra, sé que usted, Señor, nos da otra oportunidad de seguir adelante. Ayúdenos, Señor, a seguir dominando y tener a servidumbre en nuestro propio cuerpo, en todos los sentidos, Señor. Señor, a usted sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.